Bueno, voy a explicar el pasaje de unidad más utilizado en cuanto a la fuerza y cómo se representa en un plano, ¿sí? Principalmente eso. La fuerza, antes de iniciar, es una magnitud vectorial. No importa con qué unidad se exprese, es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque además de tener un tamaño, que el tamaño, la intensidad, uno lo expresa siempre con el número y la unidad. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una fuerza de 20 kilogramos fuerza a hacer una fuerza de 50 kilogramos fuerza. Ahí cambiaría la intensidad de la fuerza, el tamaño. Pero además de eso, como cualquier otra magnitud, como la longitud, el tiempo, la temperatura, además de esos elementos tiene sentido y dirección. Entonces, ¿qué pasa? En el plano la fuerza se dibuja, se representa, la fuerza se representa con un vector. Y ese vector, para comprender, es como una flecha. ¿Sí? Pero esa flecha todo tiene una explicación. Acá estoy haciendo algo general. El inicio del vector sería el punto de aplicación. El punto de aplicación. La flecha me está indicando el sentido que va a tener esa fuerza, hacia dónde se va a dirigir. La línea que uno hace de ese vector me está indicando la dirección, si es horizontal, si es vertical, si tiene un grado de inclinación, si es oblicua, o sea que la línea imaginaria sobre la cual está actuando se llama dirección. Y la intensidad o el tamaño, lo cual va a depender de la escala, que eso es lo que quiero explicar, sería la intensidad, sería el tamaño del vector. La intensidad o tamaño, ¿sí? O magnitud, también lo llaman algunos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a representar una fuerza de 50 kilogramos fuerza. Supongamos, tenemos una fuerza, se le pone una flechita arriba justamente porque es una magnitud vectorial, de 50 kilogramos fuerza. Hablar de 50 kilogramos fuerza es cuando nosotros decimos aplicamos una fuerza de 50 kilos. Es lo mismo. Lo que pasa que en física la masa tiene que ver con la cantidad de material. Y la fuerza, como tiene, o sea, teóricamente es otro concepto, la fuerza es algo que se provoca sobre un cuerpo y le puede provocar al cuerpo deformación, lo puede acelerar, además solamente puede ejercer una presión y hay distintos tipos de fuerza, como por ejemplo la fuerza peso, que depende de la atracción de la gravedad, la fuerza tensión, cuando una soga o un hilo está tirante, la fuerza empuje, que le ejercen los gases y los líquidos, reacción normal, cuando hay una superficie que está sosteniendo algo y está haciendo fuerza, por más que uno no lo ve, la fuerza de rozamiento, que cuando un cuerpo se está deslizando, la fuerza de rozamiento lo que hace es frenar a ese cuerpo. Entonces, como existen muchos tipos de fuerza, magnética, electrostática, hay que distinguir esa unidad. Si hablamos de masa, hablamos de kilogramos solo. Si hablamos de fuerza, hablamos de kilogramos fuerza. Bueno, supongamos que se aplicó una fuerza horizontal, que eso sería la dirección, y hacia la izquierda, que eso sería el sentido. Y el tamaño de la fuerza es de 50 kilogramos fuerza. Y uno la quiere representar. Supongamos, una persona dice, bueno, yo voy a elegir que 1 centímetro de la regla sean 10 kilogramos fuerza. Esa es la escala más fácil. ¿Por qué? Porque siempre la escala tiene que tener un número que sea igual o menor, para que sea fácil de graficar. Y como tiene dos cifras, lo que me conviene hacer es elegir que 1 centímetro sea 10. Entonces pongo la regla, elijo un inicio, supongamos va a iniciar acá, colocan la regla y empiezan a contar. Cada 1 centímetro son 10 kilos. Entonces tenemos 10, ahí, 20, 30, 40, 50. A donde termina
la flecha la colocan hacia atrás, no le agreguen un pedacito al vector, porque si no se están pasando. Y donde termina ese vector que dibujaron se le pone F. Y si quieren le ponen también la flechita que estamos diciendo que es una magnitud vectorial. Al que le cuesta, lo que pueden hacer es escribir el 0 donde arrancó y después van escribiendo los números que corresponden al centímetro que ustedes eligieron. Esta es la escala. La escala se elige. Es como un arquitecto cuando va a hacer un plano. Ellos tienen una escala y en función de esa escala van a hacer un plano de una casa, supongamos, de una construcción. Obviamente chiquito el dibujo, dependiendo de la escala, cuanto menor sea la equivalencia, más grande va a ser el dibujo. O por ejemplo en los mapas, vieron que en los mapas dice 1 centímetro son 200 kilómetros, 1 centímetro son 500 kilómetros. ¿Sí? A mayor valor tenga la escala, más chiquito va a ser ese mapa. Entonces, supónganse acá le podemos poner 0, 10, 20, 30, 40 y obviamente que al final sería el 50. Pero esto no es necesario escribirlo. Yo le estoy explicando por si hay alguien que no entiende. Ahora, supongamos que otra persona elige que 1 centímetro sea 25 kilogramos fuerza. Esa sería otra escala. ¿Cómo la voy a dibujar? Voy a poner el inicio del vector. Como es horizontal, pongo la regla así. Y ahora cada 1 centímetro son 25 kilos. Entonces ahí tengo 25 más 25, 50. Listo. Ahí terminó. Acá pongo F. Ya me quedó la fuerza dibujada. Supongamos que tenemos otro ejercicio y nos dice que los 50 kilogramos fuerza lo queremos expresar en newton. ¿Por qué? Porque la fuerza se puede expresar en 3 unidades. Las unidades que se utilizan son kilogramos fuerza, newton y dinas. Esas son las 3 unidades que se utilizan. Pero ¿qué pasa? Para pasar de una unidad a la otra tenemos que ir y buscar la equivalencia. Si ustedes buscan 1 kilogramo fuerza son 9,8 newton, que justo es el valor de la gravedad. 1 kilogramo fuerza son 980.000 dinas, ¿sí? Y si no, 1 newton son 100.000 dinas. Eso de última lo tienen o van y buscan la equivalencia. Ahora, supongamos que el ejercicio dice pasar los 50 kilogramos fuerzas a newton. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una simple regla de 3. 1 kilogramo fuerza son 9,8 newton. 50 kilogramos fuerza son, y hacen la cuenta típica, 50 por 9,8, 490 newton. Entonces, hablar de una fuerza de 50 kilogramos es lo mismo que hablar de una fuerza de 490 newton. Ahora supongamos que alguien quiere representar esta fuerza en vez de esa. ¿Sí? En estos gráficos lo que se hizo es representar 50 kilogramos. Supongamos que queremos representar esta. La fuerza ahora vale 490 newton. Es lo mismo pero en otra unidad. ¿Qué escala podemos elegir? No vamos a elegir que 1 centímetro son 10 newton, porque si no nos llevaría 49 centímetros. No nos alcanza el ancho de la hoja prácticamente. Entonces, ¿qué podemos elegir? Como vale 490 newton y tiene 3 cifras, la escala más fácil es decir que 1 centímetro son 100 newton. Entonces colocamos la regla, es horizontal y hacia la izquierda, ponemos el inicio, que sería el 0, y empezamos a contar de cualquier número, 100, 200, 300, 400, y es 490, no llega al 500, me tengo que quedar en los 9 milímetros. Ahí colocan la flechita y le ponen F. ¿Qué pasó? Tenemos prácticamente el mismo dibujo que habíamos hecho con la otra fuerza. Lo que pasa es que justo elegimos una escala similar en cuanto al valor de la fuerza.
Ahora supónganse que otra persona dice, no, yo voy a elegir otra escala. Y bueno, pueden pensar cuánto es la mitad de esto, ¿sí? Entonces pueden decir, 1 centímetro lo voy a dibujar con 245 newton. Entonces, ¿qué pasa? Si suman 245 más 245, me da 490. Entonces ponen el inicio, 245 sería hasta ahí, 245 llego a 490. Y ahí tendría la fuerza graficada con otra escala. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado que las direcciones pueden ser horizontales, verticales u oblicuas. Los que por ahí se confunden, horizontal es esto, ¿sí? Nosotros dormimos en forma horizontal. Cuando uno habla de vertical, acuérdense de la columna nuestra es vertical. Las cosas verticales son las cosas que están paradas. Y oblicua cuando están con un grado de inclinación. Es la que menos vamos a trabajar, excepto que por ahí en el práctico les di los puntos cardinales. Entonces imagínense que ustedes en la vida cotidiana están trasladando un objeto de un lugar al otro. Los movimientos son horizontales porque estamos trasladando un objeto sobre la tierra. Entonces ustedes imagínense que están arrastrando una mesa. La empujan hacia un lado, hacia el otro. Pero bueno, esos movimientos de traslación son horizontales, entonces podríamos trabajar con los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Bueno, después acuérdense que las 3 unidades con las que se expresa la fuerza son kilogramos fuerza, newton y dinas. Y lo que tienen que saber hacer es representar fuerzas de acuerdo a una escala. Y la escala la eligen ustedes. Voy a dar un ejemplo último. Supongamos que tenemos una fuerza de 600 newton. Otro ejemplo. 600 newton es la fuerza. Y supongamos que es vertical hacia arriba. Y la tengo que dibujar. Bueno, ¿qué escala podemos elegir? Y podemos elegir que 1 centímetro es 100, que 1 centímetro es 200, que 1 centímetro es 300. Y eligen lo que ustedes quieran. Si elijo que 1 centímetro son 100 newton, ¿qué va a pasar? Voy a tener que hacer 6 centímetros. Entonces colocamos la regla y ponemos el inicio. Controlamos que haya 6 centímetros, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Y al final tengo ahí el vector de 6 centímetros. Si otra persona quiere elegir que 1 centímetro son 200 newton, ¿qué pasa? Está eligiendo una escala más grande, entonces el dibujo va a quedar más chico. Voy a tener que ir sumando 200, pongo el inicio, 200, 400, 600 y dibujé la fuerza. Ahí tienen otro ejemplo, ¿sí? Y ahora, supongamos que los 600 newton alguien quiere saber cuántos kilogramos fuerza son. Bueno, un kilogramo fuerza son 9,8 newton, entonces 600 newton, ¿cuántos kilogramos fuerza son? Y ahí estoy agarrando y pasando los 600 newton a kilogramos fuerza. Guarda que acá tienen que multiplicar y dividir. Y la cuenta da 61,224, entonces directamente podemos poner 61,2 o 61,22 kilogramos fuerza. Y ahí quedó otra situación realizada. Así que acuérdense que la fuerza es una magnitud vectorial que le puede modificar el movimiento a un cuerpo, la forma o ejercer presión. Es una magnitud vectorial porque tiene sentido y dirección. Se expresa con estas 3 unidades. Se grafica, se representa en la hoja, se dibuja con un vector. Y existen varios tipos de fuerza. La fuerza muscular, que es la más conocida, y todas las otras fuerzas que mencioné al iniciar el video. Listo, chicos, espero que cuando realicen los ejercicios prácticos vayan entendiendo.